Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Debo comenzar la reflexión sobre el tema de hoy agradeciendo todos los comentarios recibidos. Para mí siempre serán bien recibidos los comentarios, preguntas, observaciones que me hacen quienes me han visto, quienes se han suscrito en mi programa, quienes realmente están preocupados, comparten conmigo la preocupación por la explicación de la política. Y es ciertamente esta explicación de la política que ha ocupado a estudiosos, investigadores, observadores y analistas de la misma, que se han detenido en la observación de aquello imprescindible para dar cuenta del día a día de la política. En este día a día de la política, en el proceso de explicación o comprensión de la vida política, tenemos siempre que detenernos en la observación y estudio de las estructuras, de los procesos y, lo que es más importante, de los resultados o consecuencias de la acción política. En cuanto a lo estructural, esto lo podemos encontrar en las instituciones. Particularmente, la institución más importante de la política no es otro que el Estado. Alrededor del Estado gira toda la acción política. Alrededor del Estado sigue todos los deseos de la política, todas las ideas de la política, todas las expectativas, lo que los ciudadanos piden a la política, debe realmente ser respondida por la institución estatal. Y esta institución estatal necesariamente debe estar institucionalizada. En una política democrática, o el Estado democrático como tal, tiene necesariamente que responder a lo que los ciudadanos piden todos los días, es decir, diálogo, negociación, acuerdo, resolución de conflictos y acciones y decisiones políticas. Los procesos son aquellas acciones sucesivas de la política que dan cuenta de elementos que no se quedan en lo estructural, sino elementos que entran en acción. La política, cuando hablamos de procesos, estamos hablando de la política en movimiento, es decir, la política sea diacrónica o sincrónica, las acciones políticas dan cuenta de aquello que encontramos en el contacto de todos los días, en el contacto cotidiano de los ciudadanos con las instituciones políticas. Si en la ciencia política se nos ha dicho desde el principio que el Estado no es una cosa, que el Estado es una relación social, es decir, el Estado no es un edificio, el Estado no es un conjunto de edificios, el Estado no es un conjunto material como tal, el Estado es ante todo una relación de la sociedad. Una relación en la que esta misma institución tiene que dar respuesta a la relación entre gobernantes y gobernados, entre quienes mandan y quienes obedecen. Es por ello que como instituciones o estructuras estatales, en los últimos años también han sido considerados los partidos políticos e incluso se han incorporado los grupos de presión o de interés. ¿En qué medida los partidos políticos son instituciones políticas? En la medida en que son instrumentos para el ejercicio del poder político, son instrumentos para el procesamiento de las demandas de los ciudadanos. Los grupos de interés, mucho más cercanos a la sociedad civil, mucho más independientes o autónomos con respecto al poder del Estado, estos movimientos o estos grupos de interés que podemos encontrar en los gremios profesionales, los podemos encontrar en los movimientos sindicales, lo podemos encontrar en los movimientos campesinos, ¿no? Estas instituciones también dan cuenta de aquello que tiene que ver con el ejercicio de la política. En el comportamiento institucional encontramos también una respuesta más vinculada con lo que los ciudadanos podrían asumir como aquello que hace o deja de hacer el Estado.
Cuando el Estado no responde a las demandas de los ciudadanos, encontramos movimientos, encontramos situaciones conflictuales que tienen que ser resueltas en el seno del Estado, que tienen que ser resueltas en esa relación compleja, contradictoria muchas veces, entre el Estado y la sociedad civil. Esta sociedad civil en la cual encontramos todas las manifestaciones de las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos, no necesariamente son pacíficas, son plácidas, no. Muchas veces, la mayoría del tiempo, las demandas ciudadanas provocan conflictos, no solamente entre los ciudadanos, sino entre los ciudadanos y las instituciones. Es por ello que el Estado responde con lo que se conoce como comportamientos estandarizados, es decir, el Estado ya tiene prevista la respuesta que va a dar a las demandas sociales, la respuesta que va a dar a las expectativas de los ciudadanos. Los partidos políticos también son instrumentos, a veces una buena parte de los partidos políticos está estrechamente vinculada con aquello que tiene que ver el procesamiento de los intereses. ¿El procesamiento de qué? El procesamiento de aquellos que quieren asumir las posiciones de gobierno. Un partido político necesariamente debe responder al interés general, es decir, el partido político en la vida partidista, encontramos que los dirigentes, tanto los dirigentes como los militantes, como los simpatizantes, y aún más importante, los electores, tienen necesariamente que canalizar sus intereses o demandas hacia la estructura estatal. Es decir, en ese proceso encontramos comportamientos que decimos estandarizados en el sentido que son conocidos, son explicables, no son elementos misteriosos o sospechosos, no, son explicables en el sentido de que van estrechamente vinculados con la estructura del Estado. Ahora bien, en los procesos que ocupan más a los historiadores, ciertamente, que a los políticos, ¿no? En los procesos encontramos respuesta muchas veces a todo aquello que no hemos podido explicar en el funcionamiento del Estado y los partidos y los gremios como grupos de interés o grupos de presión. Eso que queda en un momento dado sin explicación, necesariamente en el análisis diacrónico de los historiadores encuentran muchas veces la explicación, es decir, la relación causa-efecto entre diversas acciones y decisiones tomadas en la estructura estatal. Ahora bien, todo esto no tendría mayor relevancia para una explicación, si no fuera porque lo más importante de esta relación, lo más importante de estos comportamientos estandarizados, los encontramos en los resultados de la vida política. Y ahí en el momento en que las estructuras entran en contacto con los procesos, con estos resultados, encontramos allí, en ese momento, encontramos cuáles son las consecuencias de la acción política. Y en ese sentido, es en los resultados donde se detienen los observadores, los comunicadores, los analistas de la política. A veces se fijan en los resultados en primer lugar y solamente, muy subsidiariamente, se detienen a observar los comportamientos del Estado, los comportamientos de estas instituciones políticas, llamémoslo así. Estas instituciones políticas que ocupan a estudiosos, repito, investigadores, observadores, analistas de la política, que deben ciertamente detenerse un tanto en esta relación compleja que existe entre la política y la vida social.